En la Argentina, indigencia, han hablado los diarios de Europa respecto a este tema, ¿no? ¿Qué es lo que se ha comentado, Marcelo, por allá? Bueno, estamos viendo algunos ejemplos. Sí. Il Foglio, que se edita en Milán, diario prestigioso y antiguo de Italia, la agencia ANSA, La Vanguardia de Barcelona, El País de España, entre otros. Y hay un común denominador. Subrayan todos los medios que la estabilización de la inflación entre el 2 y el 3% mensual en Argentina, Ezequiel, junto a la parcial recuperación salarial de algunos sectores de la economía, provocaron una fuerte reducción de la pobreza, ¿no? Y acá recuerdan que esta última se había disparado al inicio del gobierno del presidente Milei. Bueno, destacan por aquí que la pobreza actual es del 38,1% de la población, traducido en más de 11 millones de personas, que la peor parte la están pasando los chicos con menos de 14 años. Ahí estamos hablando casi del 52%, dicen los colegas europeos, de los niños que es pobre en Argentina, y el 11,5% indigente. Y que la desigualdad social es también geográfica, ya que en el noreste y el noroeste argentino la tasa de pobreza llega al 47 y al 42,8% respectivamente. Después, bueno, acá han publicado un resumen de ese comunicado que publicó la Casa Rosada. Y recuerdan los colegas por último que el gobierno del presidente Milei espera cerrar lo más antes posible, Ezequiel, queridos amigos, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implique el ingreso de divisa y permita quitar los mercados, aunque muchos despachos de las agencias europeas en las últimas horas del día de hoy hablan de que descendió, por ejemplo, la cotización del dólar blue, como para hacer un ejemplo concreto, aunque aumentó el riesgo país. Digamos, satisfacción por parte del gobierno argentino, destacan por acá los medios de Europa, ante este descenso de la pobreza en la República Argentina, aunque hay mucho camino por recorrer aún, me parece a mí, ¿no es cierto? Sí, todos los números, es cierto, son escandalosos, ¿no? Pero es muy interesante la comparativa, y este es un mérito para el gobierno de Milei, respecto a periodos de Milei presidente, ¿no? Primer semestre 2024 contra segundo semestre 2024, el número es impactante. Ha impactado mucho más en indigencia, ¿no? Hemos tenido un descenso realmente importante. Nada alcanza, ¿no?, en este tema, porque detrás de esos números, ayer decíamos aquí en el piso, ¿no?, hay familias, hay personas que pasan necesidades en un país que visto desde otro lugar, desde otros países, es inentendible, ¿no?, los números que tiene la Argentina hace tantos años. Y yo te comento lo siguiente, que acá en Europa no es todo color de rosa, ¿no es cierto? Hoy se supo, por ejemplo, que hay 6 millones de personas que viven acá en Italia que están bajo el umbral de la pobreza. No llegan a fin de mes y aumentó, por supuesto. Estamos hablando de 6 millones de personas sobre una población de 60 millones que tiene Italia. Pero 6 millones de personas, 6 millones de historias y de sus respectivas familias que la están pasando mal, ¿no? No son Sí. simplemente números, Ezequiel, por supuesto. Claro, sí, sí, cuesta entender con los recursos de Europa, ni hablar de Argentina, ¿no? Con los recursos que tiene, tener estas cifras son escandalosas. Es un fracaso de la política histórica, esto no descubrimos nada nuevo, Marcelo. Bueno, cambiando, el Papa Francisco va mejorando, y eso es una buena noticia, ¿no? Sí, sí, continúa estable, digamos, va mejorando también su voz, inclusive la infección que tenía en los pulmones, le hicieron radiografía, le hicieron análisis de sangre, cuyos parámetros continúan siendo normales. Yo les hablaba de su voz, sí, está evolucionando gracias a la fisioterapia farmacológica, Ezequiel, la oxigenoterapia, la terapia motora a la que se está sometiendo, ¿no? También esta mañana acá en el Vaticano nos informaban que la oxigenación la recibe de manera más potente durante la noche, mientras que durante el día ya no necesita siempre las cánulas nasales. Ahora, muchos amigos televidentes podrán preguntarse cómo la está pasando el Papa, que siempre quiere estar en contacto con la gente, estando encerrado en cambio entre 4 paredes por 2 meses, ¿no es cierto? Bueno, su día a día transcurre entre las rehabilitaciones, con celebrando la misa, dedicando tiempo también al trabajo. Lo que sí, el Vaticano ya ha confirmado que no está recibiendo visitas para propiciar su descanso, Ezequiel, y para evitar que pueda alguien, digamos, llevarle un virus o un microbio, alguna bacteria que podría serle fatal, ¿no es cierto? Lo que sí, la Santa Sede todavía no ha confirmado qué rol tendrá el Papa durante la próxima Semana Santa. Es muy temprano todavía, falta mucho para la Semana Santa y ni hablar para, digamos, el domingo de Pascua de Resurrección. Ni siquiera se confirmó la presencia suya en el balcón
de la logia, digamos, de la Basílica de San Pedro, la logia central de la Basílica Vaticana, para impartir la bendición Urbi et Orbi, ¿no es cierto? Justamente el domingo de Pascua de Resurrección. Así que bueno, es un día a día, como los amigos televidentes puedan darse cuenta, estimado Ezequiel, ¿no es cierto? Sí, más allá de la necesidad que todos queremos que el Papa Francisco esté de la mejor manera, hay que entender lo que habían manifestado los médicos, ¿no? Se lo traslada para que esté en su lugar y piden por lo menos 60 días de un lugar de reposo, ¿no? Básicamente continuo, no exponerlo, bueno, para que finalmente se recupere. El cuadro fue muy grave, Marcelo. Bueno, corrió 2 veces, digamos, el riesgo de perder la vida, en 2 ocasiones. Lo decía el médico, el doctor Alfieri, que lo estuvo atendiendo en la clínica Gemelli. Y te cuento una curiosidad, el Papa no pierde el sentido del humor, viste, el mejor estilo argentino. Claro. Cada vez que este médico de la clínica Gemelli lo va a visitar en Santa Marta, bueno, apenas lo ve al Papa, el médico le dice Santo Padre, y él le contesta Santo Hijo, porque no le gusta que lo llamen Santo Padre, Claro. por un lado. Y por el otro, evidentemente, nos contaba este médico, fuera de micrófono, por supuesto, que el Papa lo vio en las primeras visitas que le hizo en su habitación, ¿no es cierto?, en Santa Marta, en el Vaticano, 50% mejor respecto a cómo lo había dejado cuando le dieron de alta. Claro. Pero yo no le digo nada en la cara al Papa porque si no se aprovecha el hombre, ¿no? O sea, no quiere darle ala porque apenas vos le das un poco de ala, el Papa ya estaba afuera tomando frío, ¿viste? Claro. Así que bueno, una curiosidad cómica que quería compartir con ustedes. Está bien, está muy bien, sí, es real, es real. Son pacientes difíciles, ¿no? No es sencillo. Hablábamos también de manera recurrente de lo que tiene que ver con el cambio climático. No es ninguna novedad, ya está instalado hace mucho tiempo en el planeta. En Grecia ha habido inundaciones gravísimas, ¿no? Estamos viendo las imágenes, Ezequiel, así es, efectivamente, ¿no? Bueno, imágenes que nos hacen acordar lo que pasó en Bahía Blanca no hace mucho. Toda nuestra solidaridad a los bahienses, a los vecinos de esta hermosa ciudad bonaerense, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo pertenece a 2 islas maravillosas como Paros y Mykonos, que como ustedes saben mejor que yo, son 2 destinos turísticos a nivel internacional. Verdaderos paraísos terrenales, estimado Ezequiel, como ustedes saben a la perfección. Y bueno, estas lluvias torrenciales, las tormentas eléctricas han provocado estas inundaciones generalizadas, graves, obligando a las autoridades a cerrar las escuelas en el día de hoy, a prohibir el tráfico salvo a los vehículos de emergencia. Por suerte, a diferencia de lo que pasó en Bahía Blanca, por supuesto, porque no quiero comparar una cosa con la otra, Ezequiel, no hubo ni siquiera un herido, ni hay desaparecido, pero muchos daños materiales. Vemos los autos como han sido corrido por la fuerza del agua, y lo peor de todo es que el Servicio Meteorológico griego anuncia previsiones de fuertes lluvias y precipitaciones intensas, tormentas eléctricas también para mañana miércoles, así que bueno, crucemos los dedos y ojalá que no tengamos que estar lamentando víctimas mortales, ¿no es cierto? Esperamos lo mejor para los hermanos griegos. Son postales muy similares, lamentablemente, ¿no? Las que se ven en todo el planeta con este tipo de fenómenos climatológicos que son tan dañinos, ¿no? para la naturaleza. Cambiando de tema, Marcelo, un duro mensaje de la Unión Europea a Donald Trump, ¿no? Allí tiene un tema Donald Trump respecto al tema de la suba de aranceles, no está definido, le piden que recapacite. Bueno, ¿qué es lo que pasa por allá con ese tema? Mira, los amigos televidentes están viendo en este momento en pantalla a la señora Ursula von der Leyen. ¿Quién es? Es la presidenta de la Comisión Europea, estimado Ezequiel, como vos sabés muy bien, ¿no? Una especie de jefa de gobierno del bloque comunitario. Y lo estuvo criticando a Donald Trump justamente hoy, cuando tomó la palabra, digamos, ante el Parlamento Europeo. ¿Qué decía esta mujer? Que muchos europeos se sienten profundamente desilusionados por los anuncios provenientes de parte de la administración de Washington con este aumento de los aranceles respecto a los productos europeos, ¿no? Y ella aclaró que Europa no comenzó con esta guerra comercial. Se lavó las manos y le pasó la pelota a Donald Trump. Eso fue lo que decía esta mañana. Y también ella subrayaba que creen los europeos que es un error aumentar los aranceles, porque terminan pagando ambas partes del Atlántico, también los consumidores y las empresas norteamericanas, evidentemente. Y dijo que Europa ya está lista, dispuesta, ya hay contramedidas muy firmes si fuera necesario. El ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y ella recordaba, y me parece que esta mujer tiene razón, Ezequiel, cuando vos vas a aumentar los aranceles son impuestos que termina pagando la población, termina aumentando los alimentos, los medicamentos, los productos finales, y eso aumenta la inflación, algo que todo el mundo trata de luchar.
contra la inflación. En cambio, Donald Trump está echando leña al fuego. Lo que sí dejó abiertas las puertas a una posible negociación, digamos, para evitar que se profundice esta guerra comercial en acto entre dos aliados como podría ser Estados Unidos y la Unión Europea, estimado Ezequiel, ¿no es cierto? Esperemos lo mejor para la gente común y corriente y para los empresarios que generan puestos de trabajo, ¿no? Sí, una dura advertencia. Nos vamos a Gran Bretaña, sube el salario mínimo, ¿no? Una buena noticia para los trabajadores. Sí, del 6,7%, esta es la decisión que ha tomado este señor que estamos viendo en pantalla, Stammer, el premier laborista de centroizquierda. 6,7% el aumento del salario mínimo, Ezequiel, cuando la inflación interanual en Gran Bretaña es del 2%. Bueno, claro. Sí, una buena noticia. Importante. Por supuesto que los sueldos estaban muy atrasados, para ser honesto. Sí. Hacía mucho que no se aumentaba, ¿no? Y tuvo que llegar un gobierno de centroizquierda, en definitiva, para tomar esta medida. ¿De cuánto estamos hablando al cambio actual? De unos 1.700, 1.800 euros anuales de aumento. Ellos cobran por hora en Gran Bretaña, ¿no? Considerando una semana laboral de 35 horas. Pero no es todo color de rosa, porque vos mientras me aumentás el sueldo básico, el salario mínimo de un 6,7%, ya estamos en abril. Y en Gran Bretaña aumentaron los impuestos municipales, que depende de la zona donde vos tenés la vivienda, por ejemplo, el impuesto de renta. Aumenta la luz, aumenta el gas, por lo cual no sabes con quién quedarte. Una especie de historia de Robin Hood. Se termina licuando ese número, ¿no? Sí, absolutamente sí, pero bueno, quizás capaz que Stammer, dado que ya se sabía que en abril iban a aumentar estos impuestos, quiso lanzar efectivamente una pequeña ayuda a los trabajadores. Y si vos me preguntás cuál fue la reacción de los gremios, bueno, estos últimos han expresado satisfacción por esta alza, aseguran que este aumento va a marcar una diferencia real, sobre todo para los peor pagados del país, ¿no? En un momento en que uno de cada 6 británicos, repito, uno de cada 6 británicos salta comidas para subsistir. Uno de cada 6 británicos para llegar a fin de mes. Y estamos hablando del primer mundo, estimado Ezequiel. ¿Cuál es el salario promedio, Marcelo? Ellos cobran, digamos, por hora y se va a pasar de los actuales 13, 14 dólares, digamos, al cambio actual, porque ellos tienen la libra esterlina, a los casi 16, 17 por hora. ¿No es cierto? Ellos se trabajan 35 horas semanales, por lo cual, por eso yo les decía que terminarían cobrando un aumento de 1.700 por año. Digamos, este sería el aumento de 6,7%. Son 35 horas semanales. Semanales, sí. Y ellos pasarían a cobrar casi 17 dólares por hora. Bien, perfecto. Bien. Bueno, es el dato, ¿no? Argentina topeado con la inflación, una inflación controlada por el gobierno de Milei. Y acá hay otro debate que tiene que ver con esto, ¿no? Con no haber hecho un ajuste, están descalzados, ¿no? Los sueldos en la Argentina respecto a la inflación escandalosa que tuvimos hace nada más que un par de meses. Y ahora se autorizan aumentos de hasta el 1%, ¿no? Entonces, vos tomás esa referencia en la Argentina, pero claro, cómo ha quedado toda la trama anterior no corregida, siguen teniendo los salarios en la Argentina, bueno, cero y nulo poder de compra, ¿no? Realidades de nuestro planeta, fundamentalmente, que tiene que ver con decisiones políticas. Marcelo, Ezequiel, agradecerte. ¿Me permitís, sí, dale. Como para completar el razonamiento? Sí. Recién yo hablaba de los 6 millones de pobres en Italia. Sí. La inflación interanual en Italia es del 2-3%, la interanual, no la mensual. Pero hubo un aumento del 45% de la factura del gas y de la luz. Claro. Lo que implicó un aumento igualitario de los alimentos. Y cuando vos me aumentás el precio de los alimentos en las góndolas del supermercado, ¿quién termina pagando las consecuencias negativas? Los asalariados, los jubilados. Absolutamente, absolutamente. Y entonces no me venga con la historia del 3% interanual de inflación, cuando en realidad todo ha aumentado casi del 50%, ¿no es cierto? Pero bueno, y acá no hay diferencia entre izquierda, derecha, arriba, abajo y centro, porque más o menos todos los funcionarios políticos, yo opino de los europeos, hacen un razonamiento que no tiene ni pie cabeza. Después, los aumentos de las jubilaciones son realmente vergonzosas, ¿no? No llegan ni a 5 o 10 euros por mes. Con eso les digo todo. Gentilmente, la gente en producción allí ha sacado más o menos el valor 2.300, 2.400 dólares mes, ¿no? El valor que cobran allí los empleados en Gran Bretaña, promedio, más o menos. Sí, pero con un costo de la vida impresionantemente alto, como ustedes saben muy bien, a pesar que por suerte los británicos tienen la posibilidad de acudir a la sanidad pública, porque el 99% de los hospitales es estatal, digamos en el Reino Unido, ¿no es cierto? Muy bien, Marcelo, agradecerte como siempre el tiempo y la predisposición, te mandamos un abrazo desde aquí. Otro grandote para ustedes y gracias por este momento, Ezequiel. Muchas gracias, amigo.